Un gusto, chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy comenzaremos este día sábado con un tema muy conocido para algunos y para otros quizás también necesitan conocer estos recursos que el Señor ha repartido para la iglesia. Me refiero a los dones del Espíritu Santo. Te pregunta, ¿qué son los dones? ¿Cómo descubrirlo? ¿Y dónde podemos encontrar esos dones en la Biblia? Hoy te invito a que juntos meditemos en estos pasajes. Así que le invito a que allí vamos a tener en esta tarde vamos a ver dos secciones. Voy a exponer el tema y luego cuando termine esta grabación vamos a trabajar en grupos, qué significan los dones y vamos a revisar los siguientes pasajes que allí están en la escritura. Por lo tanto, vamos a partir con el primer pasaje que nos encontramos en 1 Corintios capítulo 12. Así que si podemos leer capítulo 12, donde Pablo le escribe a la iglesia de Corintio lo siguiente en cuanto a los dones del Espíritu Santo, y donde vemos allí la manifestación del Dios Trino. Si cada uno va observando eh, los pasajes que dice lo siguiente, dones espirituales, capítulo 12, verso 1 en adelante. Dice, hermano, no quiero que ignoréis lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie que puede llamar Señor a Jesús, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todo es el mismo. Y dice el siguiente pasaje, verso 7, pero la manifestación del Espíritu les dada a cada uno para provecho. Interesante. Entonces allí tenemos el primer pasaje que habla de los dones espirituales, que hoy tenemos para varias sesiones hablar sobre los dones, podemos definirlos, pero hoy día solamente vamos a hablar en forma muy general en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo me gustaría que vayamos a otro pasaje de Romanos 12 también, donde vamos a trabajar de lleno a lo que dice allí y hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo descubrir su don espiritual? La pregunta es, ¿cómo descubrir el don espiritual? Entonces vamos a ir a Romanos 12. Y para eso vamos a comenzar orando al Señor. Inclinen su rostro. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias también por este día que nos da para compartir con nuestra juventud lo que implica estos recursos espirituales que tú has entregado a los creyentes, que son los dones espirituales. Gracias porque podemos definirlo, podemos entenderlo a la luz de tu palabra. Toda la gloria y la alabanza a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a Romanos 12. Vamos a meditar en unos versículos que allí nos permiten responder a esta pregunta, ¿cómo descubrir esos dones espirituales en nuestra vida? Entonces, Romanos 12, Romanos 12 habla de ver de los creyentes. Bueno, quienes estamos estudiando toda la escritura podemos darnos cuenta de que esto de los dones espirituales, cómo descubrirlo, en primer lugar, eh, hacemos esta pregunta, ¿cómo descubrir su don espiritual? ¿Sabe usted o cuál es tu don espiritual? ¿Sabe? Frente a esto, Dios le ha dado a usted un don.
Desde el momento que usted ha rendido su vida a Cristo, ya el Señor nos entregó esos dones espirituales. ¿Cómo descubrirlo? ¿Cómo desarrollarlo? ¿Cómo utilizar ese don específico que tengo, que el Señor me ha entregado? Entonces, en primer lugar, aquí dice lo siguiente, verso 1, capítulo 12 de Romanos, por favor, vamos juntos ahí. Si alguien lo puede leer ahí en silencio, dice así. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que presentéis, dice, que presenten ustedes mismo, se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que para poder descubrir el don que el Señor nos ha entregado, primero tenemos que presentarnos, dice, delante de Dios como un sacrificio santo, vivo, agradable ante el Señor. Eso es lo primero que tenemos que hacer para poder servir al Señor, para poder darnos cuenta de que nuestra vida debe ser una ofrenda al servicio de Dios. Y cuando uno se da cuenta de que todo lo que viene, todo lo que el Señor nos entrega, todo lo que el Señor nos muestra, nada más es por pura misericordia. Y todo lo que el Señor nos entrega es para, en primer lugar, los dones apuntan, en primer lugar, para servir a Dios, servir a la iglesia, pero también alcanzar el mundo para Cristo. Es por eso los dones son un recurso sobrenatural. Hay una diferencia entre talento y dones. El talento lo recibimos del momento en que hemos nacido de papá y mamá, ya hemos traído en forma natural algo innato que todo ser humano Dios le ha entregado eso en forma natural. Hay gente que es bueno para las artes, para la música, para la poesía, para la escritura, para las distintas habilidades, forma natural. Pero lo que vamos a ver hoy día también es que quienes hemos nacido de nuevo, espiritualmente también el Señor nos entrega estos recursos espirituales que también son entregados por Dios para, no solamente para nuestro desarrollo, sino que también para el beneficio de otros y que podamos ayudar a otros. Y si tomamos los talentos que son habilidades naturales y tomamos los dones que son habilidades espirituales, esto nos ayudan mucho más para que nuestra tarea, nuestro ministerio, el desarrollo de la iglesia sea algo más provechoso. No solamente actuemos por separado. Ah, yo sirvo al Señor por acá, por los talentos, por este lado, y por este lado con los dones. No, el Señor quiere que usemos todo, tanto los recursos naturales, los recursos espirituales, de tal manera que podamos juntos así trabajar en sentido de cuerpo. El Señor nos llama a trabajar en sentido de cuerpo. Si bien es cierto, los dones uno los recibe en forma personal, que para el trabajo del cuerpo de Cristo, pero al mismo tiempo estamos llamados para trabajar en forma comunitaria. Los dones no son para trabajar en forma como llanero solitario, que solamente, es para mí y solamente para mí. Si no estamos insertos con la iglesia local, si no estamos en comunidad trabajando el servicio al Señor, realmente no hemos comprendido lo que significa el servir a Dios de acuerdo a estos recursos que el Señor nos entrega. Entonces, en primer lugar, lo que aquí el Señor nos está diciendo, que para poder descubrir los dones espirituales, en primer lugar tiene que haber una presentación sacrificial. Dice, todo comienza con un sacrificio, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Y dice Pablo, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces,
El Señor aquí nos presenta, dice que Él nos compró con su sangre, y por eso ese mismo ejemplo que el Señor se entregó todo por nosotros, así también Él está demandando que nosotros también hagamos ese mismo ejercicio, que nos presentemos sacrificialmente, así como Cristo se presentó como una ofrenda agradable para el rescate de la humanidad perdida, así también nosotros usemos nuestros dones y nos presentemos delante del Señor, disponernos, Señor, aquí está nuestra vida, en sacrificio vivo, de tal manera que ese mismo ejemplo que el Señor nos entrega, hagamos esa entrega significativa, viva, voluntariada, en forma voluntaria, permanente, y obviamente, y eso va a encontrar una aceptación de parte de Dios. Entonces, el pasaje que dice acá dice, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. En otras palabras, cuando nosotros entregamos los dones espirituales, lo hacemos en actitud de adoración. Por eso habla de un sacrificio vivo, un sacrificio agradable, un perfume agradable. Eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo, en el verso 2, lo que vemos allí dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino se transfórmese por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y agradable y perfecto. Lo segundo acá dice que para que podamos descubrir los dones espirituales, en primer dice, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber, dice, tiene que haber una transformación espiritual. Por eso acá dicen, no os conforméis, no se amolden a este siglo. Cuando habla de siglo no se refiere a 100 años, sino que se refiere al sistema del mundo. No se adecúen a este sistema de comodidad, sino que sirvan al Señor de, con todo. Sirvan al Señor que cambien su manera de pensar. Y aquí está hablando esto de la metamorfosis, este ejemplo de la oruga, ¿no? Dice, no se queden allí como el gusano que es feo, que allí nomás, sino que vivan esa transformación. Se, pasen de ser esa oruga a una mariposa y sean transformados por el poder de la palabra. Dice, la renovación de vuestra mente. La renovación. ¿Y cómo se produce esa renovación de la mente? Estudiando su palabra. Por eso, chiquillos, cuando nosotros queremos avanzar, queremos crecer, queremos trabajar en la viña del Señor, queremos que otros conozcan al Señor, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Hoy día somos permeados por la filosofía, por el conocimiento humano, pero ¿sabe lo que nosotros debemos procurar cada día? Tener la mente de Cristo. ¿Y cómo podemos tener la mente de Cristo? Dice Pablo, estudiando su palabra, escudriñando cada día lo que es bueno, lo que es agradable. Y cuando vamos a esto de descubrir cuáles son los dones, cómo puede servir al Señor de tal manera que no estemos allí solamente observando que otros trabajan en la viña del Señor, sino más bien que cada uno pueda disponer de los recursos espirituales que Dios le ha entregado. Ese recurso espiritual no es no es un capricho. Ese recurso espiritual es para bendición a otro. Dios me bendice a mí para bendecir a otro. Esos son recursos para adorar a Dios, para servir al cuerpo, pero también para alcanzar a otros que aún no le conocen. Por lo tanto, los dones que el Señor nos entrega, y si lo ejercitamos, pasan luego a ser un ministerio, que después lo vamos a explicar con otros versículos. Entonces, aquí cuando habla dice que en primer lugar debe haber una presentación sacrificial, lo segundo dice tiene que haber una transformación espiritual, una transformación de mente. Si no hay una transformación de mente, vamos a estar ahí solamente marcando el paso, vamos a estar solamente de espectadores, solamente que otros lo están haciendo, pero yo no me voy a involucrar en el trabajo de la viña del Señor, no me voy a involucrar en el trabajo de la iglesia.
pero cuando hay una presentación sacrificial, hay un cambio también, hay una transformación espiritual en mi mente, inmediatamente esa, ese cambio lo lleva a un ejercicio de servicio a lo demás. Entonces, si hay una presentación, si hay una transformación, obviamente va a haber una activación del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué faltan obreros en la viña del Señor? ¿Por qué faltan tanta gente? ¿Por qué de repente a veces quedamos cortos en, en, eh, en, eh, en trabajar? Por ejemplo, en las cosas tan sencillas, un culto, por ejemplo. Sería, sería lindo que alguien se esté ofreciendo para poder allí trabajar, pero porque la gente no le ha amanecido, como dice una parte de la escritura, no conocen su responsabilidad delante del Señor, su compromiso que hicieron un día con Cristo y no están en constante ejercicio, difícil que puedan descubrir los dones. Ahora también, ¿por qué también a veces no descubrimos los dones espirituales? Porque a veces hay pecado, no hay activación. Pero si yo no me involucro, por ejemplo, en primer lugar, para poder conocer mi don, yo primero también tengo que partir también involucrándome. A lo mejor no sé nada, ni sé tocar guitarra, pero de una otra manera voy en esta actividad metiéndome y me doy cuenta que el Señor me entregó esto. Y al final miro para atrás, hago mi historial, digo, mire, ya venía trabajando conmigo con esto y el Señor me entregó esto. Pero si yo solamente no activo eso, difícil. Y es por eso acá en estos pasajes encontramos la presentación, el cambio que debe haber en nosotros para que podamos así servir con los dones. ¿Por qué no conoce su don espiritual? Porque su mente no ha sido renovada espiritualmente. Por eso la gente no sirve al Señor. Por eso la gente se bautiza y después que se bautiza no aparece más. O lo que pasa también muchas veces, hay gente que sirve al Señor por cargo. ¿Saben? En el reino de Dios, usted no sirve a Dios por cargo. Usted sirve al Señor porque cumple una función. Porque siempre el Señor allí, cuando nos está hablando de los dones, habla del sentido de cuerpo. El ojo no cumple un cargo de ver, no, cumple una función. La mano no cumple un cargo de tomar, de hacer la fuerza, no cumple un cargo, cumple una función. Y a veces nosotros también en la iglesia transformamos esos conceptos que hemos traído por fuera diciendo, bueno, yo tengo un cargo en la iglesia. Falso. Nosotros en la iglesia no tenemos cargos, tenemos funciones, porque obramos o servimos al Señor de acuerdo a las funciones que el Señor nos entrega, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Uno es cabeza, otro es oreja, otro es mano, otro es pie, pero en este cuerpo que es la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia. De allí nosotros somos nutridos a través de Cristo. Y por eso aquí cuando hablamos de que, y nos preguntamos para poder tener la mente de Cristo, usted nueva, con una mente nueva, comprenderá que su don espiritual, pero si no hay una mente nueva, no hay una mente renovada, difícil que usted y yo podamos obtener esta, estas cualidades, estos recursos espirituales que son los dones espirituales. Entonces, leemos lo siguiente, dice allí verso 3. Todo es por gracia, dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjese, Dios repartió a cada uno, dice, mire, Romanos 12:3, Dios repartió a cada uno. Verso 4 dice, porque si, porque así como un cuerpo hay muchos miembros, dice, no habla de cargo, hay muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. ¿Ves? ¿Te das cuenta? La palabra función. No se habla de cargo, función. ¿Ya? Pregunta después del taller. Así que, verso 5, así que también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, que es la iglesia,
y cada miembro está unido a los demás, ¿ve? Yo estoy unido a usted, usted a mí, nadie es una isla. Si nosotros entendiésemos eso, qué distinto sería nuestro culto, qué distinto sería cada reunión, qué distinto sería la manera de poder hacer la tarea de la iglesia, qué distinto sería, qué distinto. No hay comprensión en cuanto a eso. Entonces, chiquillos, vayamos desarrollando expositivamente esto, dice. Verso 6 dice, ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémosla conforme a la medida de fe. Es el primer don, profecía. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Segundo don. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. 3. Si tenemos el don de la exhortación, exhortemos. 4. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. 5. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. 6. Si debemos brindar y ayudar, hagámoslo con alegría. 7. ¿Se da cuenta? Hay un listado de acá de dones. Y si cada uno lo pone en práctica y lo ejercita, realmente se da cuenta que no solamente el Señor le ha dado un solo don, va a ver que allí tiene otros más. Y si va un poco más allá, de acuerdo a usted a la vocación que el Señor le ha entregado, por ejemplo, de acuerdo a su carrera, de acuerdo a su vocación, y si está alineado con el reino de Dios, usted también esos recursos lo dispone ante el Señor. Yo quiero hablarte en este momento. El Señor nos ha dado talento, dones, nos ha dado tesoros, nos ha dado tiempo también. Ahora, ¿cuánto de esos de tiempo dedicamos al Señor? ¿Cuánto de esos tesoros que el Señor nos entrega lo disponemos al servicio de su reino? ¿Y cuánto de esos talentos, esos dones que el Señor nos entrega, lo disponemos al servicio de Dios? ¿Sabe? Tanto el talento como los dones vienen de parte de Dios. Los tesoros también vienen de Dios. El Señor dice, Él es dueño del oro y de la plata. También tenemos que entregar nuestras ofrendas, nuestros dones, a nuestros diezmos. Que también eso habla de la espiritualidad. Por ejemplo, ¿cómo se evidencia también nuestra espiritualidad? También a través de nuestras ofrendas. Donde allí también a través de los recursos, a través del dinero, también es un indicador de nuestra condición espiritual. Por eso esto es tan profundo, chiquillos. Esto es tan profundo que realmente cuando vamos estudiando la escritura, nos damos cuenta que el Señor quiere todo. No quiere la chaucha, no quiere las obras. Quiere nuestro tiempo, quiere nuestra fuerza, quiere nuestro empuje, nuestra inteligencia, nuestras capacidades. Y eso mismo, esa bendición de hoy día de llegar, de estudiar, de tener la oportunidad de tener un conocimiento más amplio, si tú lo dispones, eso también es un gran soporte, es una gran plataforma para poder llegar a muchos. Entonces, aquí estamos mencionando el tema de los dones. ¿Ya? Tenemos muchos dones. Allí en 1 Corintios hay un listado. Hay muchos dones. Pero fíjese lo que dice también allí en Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, también tenemos otro listado de dones que, que también es importante que lo destaquemos en este momento. ¿Ya? Efesios 4:11. Dice así. Efesios 4:11. Y él mismo, y él mismo se refiere a Jesús. Y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ve ahí otro listado.
Fíjese, ¿cuál es el propósito? Y aquí tenemos el para qué de estos dones. Fíjese, dice, todos estos dones, dice, ser un pastor, ser un maestro, ser un evangelista, dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Son la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos. Y ahí, si yo perfecciono a los demás, dice, para el ministerio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, cumple dos objetivos. Estos dones, edifico a los santos, perfecciona a los santos para que estos santos tengan claro su ministerio y al tener claro su ministerio, ellos también edifiquen el cuerpo de Cristo en forma mutua. Qué maravilla. Qué interesante ver esto, sentido de cuerpo. Cuando nosotros no hemos entendido esto, no hemos entendido nada del Evangelio. Disculpe que sea un poco, haga esta hipérbole, pero ¿sabe? A veces pasa eso, que cuando no profundizamos en la escritura, solamente damos solamente un barniz al servicio de Dios. Y no nos metemos, chiquillos, en profundidad. Y Dios quiere que nos metamos con Dios, pero así, a concho. Porque realmente a veces nosotros nos sacamos la mugre en nuestro estudio académico, allá y acá, dedicamos tiempo, como decía unos jóvenes, no entregaban nada para el Señor, ni una ofrenda, pero terminaba el culto, se iban a comer unas chorrillanas, ahí la disfrutar. Después del culto, pero ahí había, ahí había dinero, pero cuando tenían que entregar su ofrenda al Señor, lo ignoraban. Y a veces pasa eso. Nos perfeccionamos para todo. Toda persona hoy en día, por ejemplo, cuando termina una carrera, hace un postítulo, perfeccionándonos para ser mejor, para perfeccionar su carrera, tener un magíster, etcétera, etcétera. Pero hoy día, en la vida cristiana, nosotros no hacemos ese ejercicio. Siempre hacemos las cosas allí a medio. Me gustó mucho un día lo que dijo Fabián cuando allí estamos trabajando el tema de las plataformas. Él decía, usó esta palabra, la excelencia. Entregar la excelencia para el Señor. Y eso hay que hacerlo. Todo debemos hacerlo con excelencia. Y todo esto es un proceso. Así que debemos, si, si nos costó un día orar, por ejemplo, poquitito, de a poco vamos a ir aprendiendo, aprendiendo. Pero tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, nunca lo vamos a hacer. Hay una hermana que ve los cultos por fuera. Yo le decía, hermana, no es lo mismo estar en el culto por fuera que estar en el culto mismo e ir al Zoom y estar allí constantemente orando los unos por los otros. No es lo mismo verlo por fuera porque hay interacción, hay sentido de cuerpo, buscamos. Inclusive la palabra Zoom significa acercamiento, Zoom o distanciamiento, pero Zoom es hacer un Zoom, un acercamiento. Y eso es lo que estamos haciendo a través de estas plataformas, acercándonos, compartir. Esta misma herramienta dice, hay que compartir, pero hoy día no lo estamos haciendo. Y fíjese, las mismas herramientas nos están diciendo que debemos compartir el mensaje, debemos hacer el link, compartir el link, pero no lo hacemos. Invitar a otros a través del link. El link es para mí, es para mí, es para mí y es para mí. Entonces, acá él habla de los dones, dice, él habla el para qué. Entonces aquí dice, el Señor constituyó a algunos pastores, maestros, evangelistas, dice, y ahí habla el a fin, dice, de perfeccionar a la iglesia. Dios ha colocado pastores en la iglesia para perfeccionarlo a usted, para entrenarlo, para adiestrarlo, estén adiestrados, sean buenos cristianos, de tal manera que cuando vengan los embates, las dificultades de la vida, usted allí esté firme, chiquillo. ¿Ya? La Biblia dice, ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahora, estamos hablando de los dones. Si nosotros no entendemos los dones, ¿por qué no lo entendemos? Porque no estamos estudiando su palabra. Entonces,
Sigamos profundizando. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estos santos para que hagan buena su labor, buena tarea. La tarea no solamente del pastor, es del cuerpo de Cristo. Si se fija que todo está hablando en el sentido de unión, de estar concertado, ya concertados unos a otros, y dice allí lo siguiente, dice, hasta que todos lleguemos, verso 13, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es el propósito de los dones y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos al ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lleguemos a ser pleno con Cristo. Eso, chiquillos, ser pleno con Cristo. Ese es el propósito por el cual el Señor nos entrega estos recursos espirituales. Y muchas veces lo hemos farreado. Hemos farreado el tiempo, hemos farreado las habilidades que Dios nos entrega, hemos farreado tantas cosas. Qué distinto sería nuestro mundo, chiquillos, si disponemos el tiempo, nuestros recursos espirituales, económicos, todo lo que el Señor nos entrega, todo lo que pasa por nuestras manos, todo lo que pasa por nuestra mente, si lo disponemos delante del Señor, qué distinto sería nuestro mundo. Hoy día nos inclinamos más a una tendencia religiosa que a ser un discípulo de Cristo. Somos más llevados a aplicar códigos religiosos que son nefastos, pero Dios lo que está esperando que nos presentemos, dice, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Por ejemplo, para mi matrimonio, ¿con quién me casaré? ¿Cuál va a ser mi vocación? ¿Cuál va a ser mi carrera? Si no estamos conectados con Dios, chiquillos, difícil. Como dice, no sabemos para dónde va la micro. Pero si nosotros estamos alineados con Dios, alineados con el cielo, vamos a entender los planes y propósitos que Dios tiene para mi vida y cómo yo lo voy a traducir para mi gente, para mi esposa, para mi hijo, de tal manera que el Señor nos ayude a ser esos hombres y mujeres, esos jóvenes que hoy día se están ejercitando para entender a temprana edad cuáles son los dones espirituales y cuál es el propósito para el cual el Señor nos entregó estos dones, estos recursos para el servicio, para la extensión de su reino. Hemos visto 3 pasajes donde están los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12, todo el capítulo. Ahí están los dones. Romanos capítulo 12. Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Y allí habla, porque vendrán peligrosos, dice, porque habrá peligro, dice. Verso 14, para que no seáis niños fluctuantes, arrastrados por todos lados por vientos de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia las artimañas del error, sino que, sino que profesemos la verdad de amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Verso 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, habla bien concertados, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Qué maravilla! El cuerpo está conectado, estamos concertados unos a otros. Nadie está por allá, el ojo no está por acá, la boca no está por allá, sino que es todo concertado en un solo cuerpo. ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? Es Cristo, dice. Y todos crezcamos en amor. El último pasaje que aparece de los dones también, donde nos da, es en Pedro, capítulo 4, verso 10. Allí también se menciona de los dones espirituales. Así que, 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Si me puede, vayamos leyendo este pasaje, por favor, con atención. Dice 1 Pedro 4:10.
ponga cada uno al servicio de los demás. Mire, fíjese, ponga cada uno al servicio de los demás. Miren, no es para ti, al servicio de los demás, el don que ha recibido. ¿Ve? El don que ha recibido, póngalo al servicio de los demás. Y, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. La multiforme gracia de Dios, que esta gracia tan multiforme que se manifiesta de distintas maneras, usted debe estar consciente de que ese don que ha recibido es para el servicio de otros y nos edifiquemos mutuamente. Y ese hermano que ha sido también alcanzado por la gracia de Dios, te edifique a ti. Y por eso habla la Biblia de esto, unos a otros, solo llevar las cargas unos a otros, edificados unos a otros, amados unos a otros, someteos unos a otros. Que el Señor nos bendiga, chiquillos. Podamos caminar. Entonces, dice acá lo siguiente. Cuando hable, hágalo siguiéndose de la palabra de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder de Dios que le ha dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En otras palabras, chiquillos, si nosotros disponemos estos dones, estos talentos, estos recursos, la vocación, tu carrera, tu dinero, tu tiempo, tu familia, todos esos recursos al servicio de Dios, todo sea para la gloria de Dios. Todo sea para la gloria de Dios. Y sabe, cuando lo hacemos para la gloria de Dios, va a haber una satisfacción de que todo lo que tú tienes no es nada. Y como dice allí el pasaje, somos administradores solamente. Administradores de la multiforme gracia de Dios. Que el Señor nos bendiga, chiquillos. Podamos ver muchos jóvenes rendidos al servicio de Dios y puedan decir, bueno, pastor, iglesia, este es mi don, yo quiero servir de esta manera, quiero servir en la música, quiero servir acá en la enseñanza, quiero trabajar en esta área, pero no solamente sea algo porque te lo dijeron, sino alinearte con el Señor, alinearte con tu líder, de tal manera que cada sábado podamos decir, oh, hoy día los chicos ya entienden, y ya cada uno se está ofreciendo en qué puedo servir. No es que le estén diciendo o que hay que hacer un programa. Sería lindo que todos se ofrecieran, decir, pastor, yo le ayudo en esto, pastor, le ayudo acá. O ¿en qué puedo ayudar en las plataformas? Porque yo tengo conocimiento. Pero si yo no activo, difícil que pueda ejercitarme. Hay tantas maneras de servir al Señor, chiquillos. Jesús dice, si damos un vaso de agua en su nombre, eso tiene tanto efecto y poderoso que, que en ese momento, en el tiempo que Jesús estaba, muchos se jactaban por hacer milagros, echar fuera demonios, pero Jesús dijo, en esta cosa tan simple, tan sencilla, si damos un vaso de agua. Que el Señor nos ayude, que el Señor te bendiga. Entonces ahora terminamos orando para poder reflexionar sobre con qué te queda. ¿Qué aprendiste sobre estos dones? La primera pregunta. ¿Cómo descubrirlo? ¿Qué requisitos Dios espera para que nosotros tengamos estos dones activos y estemos claros cuáles son mis dones espirituales? Que el Señor te bendiga. Nos vemos en los talleres ahora en la conversación. Que Dios te bendiga. Un abrazo.